Bienvenidos sean mis hermanos, buenas noches o la hora que estén viendo esta grabación. Hoy cerramos nuestra materia, Poseed la Tierra. Vamos a ver el tema número 10 y el tema número 11. El terreno de la voluntad, parte 2, y el terreno de las emociones sería la lección 11. Ok, no vamos a hacer división, nada más cuando yo les diga, ahí cambiamos el tema. Vamos a iniciar y vamos a orar dando gracias al Señor por este tiempo. Padre, te queremos dar gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por este tiempo que juntos, Señor, hemos podido estudiar tu palabra, a través de la cual tú nos has hablado estos días, Señor. Te pido que la palabra quede en nuestros corazones, Señor, dándote gracias, Señor, porque eres tú el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Una vez más, Señor, y hoy no es la excepción, pedimos que sea tu Santo Espíritu, que nos guíe, que nos dirija, que abra la mente y el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros. Toma control de todas las circunstancias que nos rodean en nuestros hogares, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues recuerden, hermanos, que hemos visto los campos de la mente. Vimos el campo de la voluntad y que es peligroso cuando estos no están bajo el dominio del Señor, ni bajo el dominio de su Espíritu Santo. La mente nos trae emociones y nuestra voluntad decide si las externamos o no. El poder de decisión, que es el libre albedrío, que es el Señor, es algo que nos ha dado. Y ahí nosotros podemos elegir entre el bien y el mal. Quiero que vayamos a la escritura de Lucas 4:18. Pueden buscarla. Gracias por poner sus asistencias. No olviden ponerlas ahí en la caja de mensajes. Entonces, Lucas 4:18 y este pasaje, si usted ve, si usted tiene la tradicional Reina Valera, allá viene un paralelo que está en Isaías 61:2. Entonces vamos a leer juntos la palabra del Señor, la escritura, y en el nombre del Señor dice su palabra. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta escritura es una profecía que está en Isaías, la cual se cumplió cuando Jesús abrió el rollo allá en la sinagoga y él habló de sí mismo, era el cumplimiento. Pero acá la misión que el Señor nos da como específica es que él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hablábamos en clases pasadas que hay personas que tienen la mente perturbada, pero ¿qué ocasiona que las personas se quebranten en el corazón? Estamos hablando del alma. Eh, Estas heridas que las personas pueden o podemos incluso tener vienen desde la niñez. Muchos fuimos maltratados por los padres, algunas mujeres rechazadas por el simple hecho de ser niñas, porque el papá quería que el primer hijo fuera un varoncito. En las culturas latinoamericanas, por lo general, hay mucho machismo. Entonces, cuando ustedes han visto las revelaciones de bebé últimamente, cuando el varón espera el niño y sale rosa el humo y se enojan, desde ahí ya hay un rechazo. Entonces, vamos a ver el punto número 1, el quebrantamiento del alma y de la voluntad. El pasado de las personas puede traer heridas y estas heridas son las que quebrantan el alma, la vida del hombre. Pero Jesús vino a traernos libertad. Esa victoria fue ganada en la cruz para que todo aquel que en él cree, dice su palabra, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos dice en su palabra que conoceremos la verdad y la verdad, ¿qué nos hará, mis hermanos? Nos hará libres. Tengamos en cuenta como padres cómo estamos tratando a nuestros hijos.
¿Los estamos bendiciendo o los estamos maldiciendo? Y aquí, no estoy hablando de bebés ni de niños, estoy hablando de hijos. Todos los que son padres se pueden identificar con esto. Puede ser desde recién nacido, que aún esté en el vientre o que ya sea un adulto. Incluso usted quizá ya sea hasta abuelo, pero sigue siendo padre o sigue siendo madre. ¿Los estamos bendiciendo? ¿Los estamos maldiciendo? ¿Estamos abusando física y emocionalmente? Esto puede romper el alma de las personas. Jesús quiere darle sanidad integral al hombre, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Recuerden que nosotros somos seres tripartitas. Tenemos cuerpo, lo que se ve, el espíritu que nos da vida y el alma. El Salmo 23:3 dice que el Señor, bueno, sabemos que dice el Salmo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y el verso 3 dice, confortará mi alma. Pero, ¿qué quiere decir la palabra confortar? La palabra confortar quiere decir que da fuerza, quiere decir que trae bienestar a mi vida, que alienta o consuela. La depresión puede llevar a las personas a un desequilibrio emocional. Incluso hay quienes atentan contra su propia vida porque su mente está perturbada y buscan una salida fácil, lo cual es un engaño de Satanás. Usted puede anotar esto, por favor. Un quebrantamiento en la mente y en las emociones contribuye a un quebranto y deterioro del cuerpo. Lo repito, un quebrantamiento en la mente y en las emociones contribuye a un quebranto y deterioro del cuerpo. Algunos factores que hieren el alma, pues iniciaron desde la niñez o la concepción. Y les voy a dar una lista: rechazo, maltrato físico, maltrato emocional, maltrato sexual, padres maltratadores, padres que tienen preferencia por algún hijo. Y les recuerda esto la historia de Jacob, que sembró envidia entre sus hermanos, entre José y sus hermanos, y causó rencillas por una mala actitud de un padre, prefiriendo un hijo por sobre los demás. Mejor, hermanos, debemos orar y bendecir a nuestros hijos, procurarles afecto físico. Dígale usted a sus hijos cuánto los ama. Si nunca lo ha hecho, hoy puede iniciar. Recuerde que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y a veces como padres no tenemos la idea lo que un abrazo, lo que un beso, lo que una palabra de aliento puede bendecir y cambiar la situación emocional, para empezar, de nuestros hijos, ¿verdad? Pueden notar, por favor, somos el resultado de las experiencias del pasado. Somos el resultado de las experiencias del pasado. ¿Usted conoce alguna persona áspera? Acá dicen que es como nopal. ¿Sabe cómo es el nopalito? Puede estar tiernito, pero tiene unas espinitas que lastiman. ¿Se ha topado usted con alguna persona áspera que usted ha querido ser muy amable, agradable y solo hay un rechazo? Bueno, pues no conocemos el pasado de estas personas, pero cuando las conocemos, quizá ya puedan haber unas personas maravillosas, ¿verdad? El rechazo puede causar baja autoestima, así que no juzguemos a las personas que no son iguales a nosotros. Quizás nosotros somos chispa, fiesta, alegría, y todo, ¿no? Pero hay personas serias o hay personas retraídas. Entonces tenemos que amar y respetarlas. Recuerden que Cristo vino a traer libertad. Y ahora vamos al campo de nosotros como cristianos, como personas que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Muchos cristianos no avanzan
porque no han entregado por completo sus heridas del pasado. Repito, muchos cristianos no avanzan porque no han entregado por completo esas heridas del pasado. ¿A quién? A Jesucristo. Hermanos, Job no perdió uno, dos, tres. Job perdió todos sus hijos, todos. No le quedó uno solo. Muchos juzgan a la mujer de Job. Ay, qué mala mujer. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero a ver, vamos a ver aquí las mamás, las mujeres. Las que tienen desde uno hasta dos, tres, cuatro, cinco. Imagínate que de la noche a la mañana se mueren todos tus hijos. Como madre, ¿cómo estarías? Entendamos el dolor de esta mujer. Y es lo que nos pasa a veces como cristianos, como los espirituales, se nos olvida el dolor real de la gente y juzgamos. El Señor nos llama a ser misericordiosos. Entonces, pero Job, como varón, como cabeza, él no perdió la fe y la confianza en Dios. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. ¿Ok? Estamos hablando aquí de que las personas pueden perder seres amados, seres queridos, y más adelante vamos a tocar este punto. Entonces, Job nunca perdió la fe a pesar de que perdió todos sus hijos. Pueden perder el rancho, pueden perder el ganado, pueden perder todo, pero tu familia y él fue tocado hasta lo más, fue probado hasta lo sumo, ¿verdad? Pero hay alguien, hermanos, que ha sufrido más que nosotros. Hay un canto que dice, si tu corazón herido está, hay uno que ha sufrido más, aún más que tú. ¿Y quién es él? Es Jesucristo. Él conoce tus y mis debilidades y él se compadece de nosotros. Imagínense el escenario. Todos los que somos papás o los que tienen sobrinitos, ¿verdad? Que no han tenido. Cuando va a llegar el bebé, ¿qué hacemos? Uy, ay, primero anunciamos, después empezamos a comprar ropita y emocionados todos. Y cuando nace el bebé, uff, fiesta. Pero cuando Jesús nació, el rey del país mandó a asesinarlo. Desde allí ya era perseguido nuestro Señor. Él fue rechazado por los propios hermanos, por su propio pueblo. Imagínese, tu compañero de ministerio lo traiciona y lo vende con un beso. Y luego el que le dijo que lo iba a acompañar hasta la muerte, lo negó 3 veces, no una. Vamos a Isaías 53 y si tiene su Biblia física, yo le voy a pedir que pueda tomar un lapicero, por favor, y que pueda, si no la ha subrayado, pero yo estoy casi 100% segura que la mayoría tiene remarcada esta cita en la palabra del Señor. Y vamos a darle lectura desde el versículo 3 hasta el 5. Isaías 53, del 3 al 5. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nótese la frase experimentado en quebranto. La voluntad puede ser quebrantada y el Señor fue quebrantado hasta lo sumo. O sea, él tiene esa experiencia. ¿Cuántas chicas hoy son rechazadas? Pero también cuántas chicas hoy rechazan a sus bebés. Promueven el aborto por embarazos no deseados y el bebé lo percibe desde su vientre. El aborto es una ideología de los mismos infiernos. Recuerde que Satanás odia la vida y esta ha sido la manera en que él
pues lleva a cabo su misión. Las personas que lo promueven creen que se la saben de todas hermanas, hermanos, pero lo que no saben que son instrumentos del enemigo. Así que hoy en ti está ser libre o seguir sufriendo. No necesitamos irnos hasta la Patagonia, allá hasta donde está el hermano a los Che, no, o a África como misioneros, mis hermanos. A nuestro alrededor hay gente que necesita sanidad. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hermanos, nuestros hijos. Recuerden que el Señor nos dijo que seamos testigos en dónde? En Jerusalén. Después nos vamos a Samaria y después hasta lo último en la tierra. En casa podemos comenzar con nuestros vecinos, con aquella vecinita que siempre te viene a contar el chismecito, con aquel amigo del trabajo que siempre está endeudado o en problemas. Para eso nos estamos capacitando, hermanos, para ir y dar ese mensaje de salvación y ese mensaje de libertad a los que están cautivos, porque para eso nos ha llamado el Señor. Vamos a ahorita, siempre hablando acerca de la voluntad, sobre el tema de las maldiciones generacionales. A veces el papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico y toda la familia alcohólica. O personas, no, esta es una familia que el papá roba, el hijo roba, ¿han visto ese tipo de familias? Bueno, hoy vamos a ver una familia donde se rompió esta maldición generacional. Y no me quiero ir fuera del tema. Ya vi sus caritas de algunos. ¿Qué le pasa a la hermana, a la maestra hoy? Bueno, vamos a Segundo de Reyes. Vamos a estar navegando ahí entre Segundo de Reyes. Vamos a iniciar en el capítulo 22. Tenga su mano, su espada bien ahí afilada, bien la palabra del Señor, porque vamos a ir desde el capítulo 18 al 22 y así voy a estarles leyendo. Vamos a hablar sobre la vida del rey Josías. Josías, en el capítulo 22, versos 1 y 2 de Segundo de Reyes, la palabra de Dios nos habla acerca de que fue un rey que comenzó a reinar desde los 8 años de edad. ¿Alguien tiene algún niño de 8 años o un nietecito, un sobrinito? ¿Cómo son? Imagínense que les están dando el trono de un reino. Y vamos a ver qué pasó con Josías. Dice, Segundo Reyes, del libro de Reyes, capítulo 22, del 1 al 2. Ojo, hermanas, hermanos, ustedes que van a ministrar la palabra. Cuando se refieran a un primero y un segundo, son libros del Antiguo Testamento. Este es un dato de cultura general, sobre todo cuando expongan la palabra. Y cuando hablan primera y segunda en el Nuevo Testamento, son cartas. Ahí está la diferencia, ¿sí? Todo lo que es Antiguo Testamento son libros y todo lo que está en el Nuevo Testamento son cartas, primeras y segundas. Ahorita decimos segundo libro de Reyes. Bueno, dice 22, 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha, a izquierda. Aquí vemos un rey conforme al corazón de Dios, pero acá dice que fue conforme a su padre David. En línea de sangre, el papá de Josías, está en el capítulo anterior, en el 21, del 19 al 26, fue Amón, que a la vez Amón, vaya siguiendo la línea vamos a ir hasta el tatarabuelo. Amón fue hijo de Manasés. Manasés, en el capítulo 18, vamos a ver que su padre fue Ezequías, ¿ok? Ya tiene a la familia, al hijo, al nieto, al abuelo y al tataranieto. Y vamos a ver ciertas características, hablando de la voluntad. Del 19
al 26 del capítulo 21, dice que Amón tenía 22 años cuando comienza a reinar. Y mire, solo reinó 2 años. El verso 20 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho su padre. Vamos a ver cómo hizo su padre. En el capítulo 21, verso 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. Y el verso 2 dice, su madre fue Hepsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, o sea, de los jebuseos, de los eteos y de los más feos, ¿verdad? Dice el verso 3, porque vuelve a edificar los lugares que Ezequías su padre había derribado. Y el verso 4, vea esto, hermano. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. ¿Ve usted la mezcla religiosa? Hace altares para los ídolos y hace un altar a Jehová. Y aún más en el 5 dice, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. O sea, trajo idolatría. Dice, y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero, instruyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Dice que Amón hizo lo mismo que su padre. ¿Y se imagina usted lo que Josías vio que su papá Amón había hecho? Era como para que él fuera igual o peor, como digan, de tal palo, tal astilla. Pero aquí vemos dónde se rompe la maldición, dónde se rompe esta cadena de abominación, a causa de qué? De la voluntad, del deseo de agradar a Dios. En la clase pasada veíamos que cuando abrazamos la voluntad de Dios y nos deleitamos en hacerla, estamos agradando a Dios. Y todo lo contrario vemos en el capítulo 18 acerca de Ezequías, el padre de Manasés. Manasés comienza a reinar a los 25 años. Reinó 29 años. Pero dice el verso 3, e hizo lo recto ante los ojos, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y el 4 dice, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos. Aquí vemos un hombre que trae restauración al pueblo de Dios. Y el verso 5 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Se dio cuenta usted? El abuelo había, Perdón, ¿cuál estaba leyendo? Perdón, maestra, me perdí en los últimos. segundo de Reyes 18. Ah, ok, gracias. Perdón. Gracias, hermano. Estamos viendo, ¿pueden cerrar su micrófono, hermana Claudia, por favor? Sí, Estamos viendo cómo la voluntad de las personas, lo que les decía, su pasado puede determinar quién es, pero su voluntad puede hacer la diferencia. Entonces, mis hermanos, somos resultado de las experiencias del pasado. Nosotros podemos decidir seguir lo malo o tomar lo bueno. Allá viene el libre albedrío. No necesariamente porque tu padre o porque tu madre son como son, ni tomarlo como excusa para no ser fieles al Señor. Porque puede pasar esto. Puede pasar esto de que tengamos esa excusa, ay, no sirvo al Señor porque mi mamá, mi papá son un mal ejemplo. No, la salvación es personal. Amén.
Y si ellos son mal ejemplos, pues entonces nosotros comencemos a ser ejemplo para ellos. O sea, no tenemos excusa. Muy bien. Ya vimos aquí que pues el padre de Josías fue el de los peores reyes, ¿verdad? Imagínese, vio a su padre sacrificar a sus hermanos, supo todo lo malo que tanto su abuelo Manasés como él hacían, pero él prefirió ser como su abuelo Ezequías, ¿sí? Entonces, vamos a poner esto, tu pasado no debe determinar tu futuro. Si las heridas del alma quebrantan, hoy hay que decir, basta. Tomo el camino de la cruz y soy libre en Jesucristo. Jeremías 30:17, y quisiera por favor que lo tomara como nota en la palabra. Jeremías 30:17. Esta es una promesa muy hermosa del Señor y que me gustaría que usted la abrace esta noche. Dice la palabra del Señor, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Tenemos un hermoso mensaje. Aquí, hermanos, no vamos a cantar, nadie me quiere, todos me odian. No, aquí el Señor promete traer sanidad y sanar nuestras heridas. Y lo firma, dice Jehová. Y él habla de nuestra condición. Dice, te llamaron desechada, pero esta es Sión de la que nadie se acuerda. Esa puede ser la sentencia del mundo para nuestra vida. Como hombres también. Quizá alguna mujer los engañó, los despreció, porque allá afuera hay gente quebrantada de corazón, mis hermanos. Hay mucha necesidad. Hay mujeres que hoy están siendo abandonadas por sus maridos y no después de uno, de dos, de tres, de 17 años, de 20 años de casados. Matrimonios que después de 50 años al abuelito se le ocurre de que ya no la quiere. Pasa, pasa, hermanos, y pasa en el pueblo de Dios, porque cristianos que no han entregado por completo su pasado al Señor. El peso de las heridas en el corazón del cristiano son un impedimento para el crecimiento espiritual y el ministerio. Anótelo, por favor. El peso de las heridas en el corazón del cristiano son un impedimento para el crecimiento espiritual y el ministerio. La clase pasada veíamos qué tan espiritual somos. Eso se ve en la obediencia. Entonces, ¿por qué quizá algunos cristianos no crecen o su ministerio no avanza? Porque hay heridas en el corazón. Pero recuerde que el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y vamos a ver, ahorita ya pasamos a la lección 11 y vamos a ver la amargura y el perdón como parte de las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? Vamos a definir qué es la amargura. Ponga ya amargura, 2 puntos. Sin sentimiento duradero de resentimiento o tristeza, perdón, es un sentimiento, puse sin sentimiento, es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o injusticia. Voy a repetir, la amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión
o injusticia. ¿Cuánto puede durar la amargura? La amargura puede ser eterna. Hay gente que puede morir teniendo amargura en el corazón. Pero como hijos de Dios, ¿qué nos dice Efesios 4, 31, 32? Dice el apóstol Pablo, quítense de vosotros toda amargura. Ahí va la lista. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice el apóstol, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos quitar de nuestras vidas la amargura. Les voy a pedir que anote estas citas, por favor. Hechos 8:23, Romanos 3:14, Mateo 5:23 y 24. Y le voy a pedir, por favor, que las lea en casa. La amargura, llegamos a la conclusión de que es un estorbo y contaminación que rompe la comunión con Dios y con el prójimo. Y lo que le decía hace un momento respecto a que enferma el cuerpo, está en Salmo 32:3. Yo quiero que usted vaya a Salmos, el capítulo 32, versículo 3. Dice el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Recuerda usted cuando David había caído en pecado? Se fue muriendo su cuerpo, todo el pueblo estaba preocupado por el rey. Hermanos, ¿cuánto rencor se necesita para que este se transforme en un cáncer, en una artritis, en una diabetes? ¿Cuánto resentimiento? Lo que pasa en el alma se refleja en el cuerpo. Tan sencillo. Cuando se enamoraron de su puchunguita, de su princesita. Ay, el cuerpo hasta calentura nos daba, ¿verdad? Nos emocionaba. Lo que pasa adentro se refleja. Así lo bueno, así lo malo. ¿Qué dice el proverbio? El corazón alegre hermosea el rostro. Pero cuando estamos tristes, el semblante decae. Entonces, la amargura es un veneno que te tomas esperando que el vecino se muera. Eso es la amargura, hermanos. Esto es un estorbo incluso. Vamos a ver ahorita 4 razones más comunes de amargura, ¿eh? Primera, heridas del pasado. Es muy común escuchar, ay, recordar es volver a vivir. Y creo que ahí las mujeres nadie nos gana. Cuando tu esposo te hizo algo en 1930 y en 2025 le dice, mira, eran las 3:15, con 5 segundos. El sol pintaba y nos acordamos, mis hermanas, de todo el detalle. Y tu marido ni cuenta se dio, pero tú ahí. Y cuando vuelve a fallar, ahí vamos. Recuerdo en 1930, cuando traemos estas heridas del pasado a nuestro presente. El apóstol Pablo nos enseña claramente y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa la voy a hacer, dice, hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Filipenses 3:13. Así que mis hermanas, voy a sonar no muy espiritual, pero ya lo pasado, pasado. Y si le puso entonación, allá usted sabrá. Gloria al Señor. 2, el odio, coma,
ser resentidos y aborrecer. Voy a preguntarles algo, si están de acuerdo o no, vamos a estudiarlo. Tengo una pregunta. ¿Es malo odiar? Los que estén a favor de sí, alcen la mano. Los que estén a favor de no, alcen la mano. Hermano, hay un hermano que tiene alzadita la mano. ¿Quiere comentar algo o no veo quién es? Ah, bueno, ya está, ya se quitó. Muy bien. Vamos a ver. Debemos aborrecer el mal. Así que, ¿es malo odiar? ¿Es malo aborrecer? Sí y no, pero ¿por qué o cómo? Bueno, debemos como hijos de Dios aborrecer el mal, aborrecer lo que ofende el mal, perdón, lo que ofende a Dios. Dice el Salmo 97:10. Salmos 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Hoy en México estamos viviendo unas fechas que le llaman los fieles difuntos, donde se hacen altares. México es un país a nivel mundial conocido como celebra la muerte. Entonces, no, esta cultura no se da en todos los países, pero en México está muy fuerte. En Estados Unidos se hace el famoso Halloween. Y sabemos que todas estas prácticas ocultas son de las tinieblas, pero ¿qué hacemos los cristianos? Llevando calaverita, repartiendo dulces para los niños este día. Ay, ¿qué tiene de malo, hermana? Voy a vestir a mi bebé de brujita y le voy a comprar su escobita. Ay, mi nietecita más chula de calabacita. Hermanos, hay cristianos que dicen, no tiene nada de malo, es algo inocente. Ay, hermana, pues en la oficina todos van a hacer la vaquita para poner ahí los dulces. Ya sé que no vienen los muertos a comerlo ni nada, pero están buenos. Que el Espíritu Santo sea el que nos hable, ¿verdad? Hermanos, no aborrecer el pecado nos constituye en personas que se están conformando a las costumbres paganas. ¿Qué hizo Manasés? Tenía sus ídolos y tenía el altar del Señor. O sea, las dos cosas. En Navidad, algo tan inocente. A los niños, pórtate bien, porque si no, no va a venir Santa Claus. Santo Claus, Papá Noel, Nicolás, no sé cómo le digan. Hermanos, no existe. Pero es inocente, hermana. ¿Para qué va a borrar la ilusión de mi niño? No, enséñele que el mejor regalo de la Navidad fue Cristo que vino a buscar y a salvar. Y si se portan bien, mamá y papá le van a comprar un buen regalito. Porque ese fue el mensaje de la Navidad, el dar. Amén. Gloria a Dios. El resentimiento, hermanos, es un disgusto persistente. Anote esto. El resentimiento es un disgusto persistente que se manifiesta en palabras, en actos hostiles y en pleito. Así que cuando alguien sea contigo muy áspero, te contesta así muy tajante o siempre te esté buscando pleito, puede que tenga un resentimiento o raíz de amargura. Repito, el resentimiento es un disgusto persistente manifestado en palabras o actos hostiles, coma, pleitos. Estamos viendo el odio, el ser resentidos y el aborrecer. Ya vimos que sí debemos aborrecer. Ahora, ¿qué no debemos hacer, verdad? Dice el Señor en Mateo 5:22. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Anote, el resentimiento te expone al infierno. Repito, el resentimiento te expone al infierno. Repito, un punto más. El resentimiento te convierte en homicida. Y esto está en Génesis 4:8. Vemos que se resintió tanto Caín que Dios aceptó la ofrenda de Abel, su hermano, que dice que los invitó al campo y lo mató. ¿Todo por qué? Porque tuvo resentimiento. Abel pecó en algo, no. Abel lo único que hizo fue agradar a Dios. Y Caín estaba resentido en contra de Dios. ¿Cuántas veces estamos resentidos porque cómo Dios usa al hermano como ministra o a la hermana como da clase o al que toca? Tengamos cuidado con con estas raíces que comienzan a surgir en nuestro corazón. Y les comentaba hace un momento, Jacob fomentó resentimiento y envidia entre sus hijos por tener favoritismo hacia José. Y no nos vayamos lejos. Jacob venía de ese mismo contexto, porque su padre prefería a Esaú. Sí, dígame, hermana Claudia. Perdón, maestra, es que dijo 4 razones comunes de amargura. Sí, estamos en la 2 apenas. Ah, ok, gracias. Entonces, Jacob venía de este contexto. Venía del contexto de que su madre lo prefería a él y lo ayudó a engañar a su papá, pero su papá, Isaac, ¿a quién prefería? A su hermano Saúl. Entonces volvemos a lo que venía el principio en la clase. Volvemos al que como padres desde la niñez que estamos fomentando en nuestros hijos. Muy bien, ahora vamos al punto 3. Vamos apenas en el 3, ya casi terminamos. La muerte de un ser querido es otro punto que puede provocar amargura, mis hermanos. Recuerda que el Señor es el que tiene las llaves de la muerte. Dios ha determinado nuestros días en esta tierra. Tenemos que entender que nuestros seres amados en Cristo ya descansan en la paz del Señor. Lo que pasa es que nosotros no sabemos. Tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a dejar ir esa herida. Mamá cumple apenas este 31 de diciembre 4 años que se fue con el Señor. Y mi consuelo es el Señor. Y sé que ella está en paz, está en gozo. Mi papá tiene 83 años y no sé cuándo el Señor lo llame a su presencia, pero tengo que estar preparada. Y también yo tengo que preparar a mis hijos para cuando el Señor me llame y ellos puedan tener paz y consuelo. Hay mucha gente que no se levanta, que se amarga cuando una persona muere porque lo considera injusto. O culpan al mismo difunto de por qué te fuiste, por qué me dejaste, por qué me abandonaste. No está en nosotros, hermanos, el poder decidir cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Recuerde a Job, cuando un hijo muere, no hay nombre. Muere tu esposo, eres una viuda o un viudo. ¿Sí o no? Muere tu papá o tu mamá, eres un huérfano. Pero muere un hijo, ese dolor no tiene palabras. Y Job lo vivió a la 10ª potencia. Una mujer en la Biblia que perdió a sus hijos y a su esposo fue Noemí. Noemí significa placentera, pero Noemí se volvió amargada. La palabra Mara, ¿se acuerda usted de las aguas ahí cuando salió el pueblo de Egipto y se encontró con unas aguas que eran amargas? Y a ese lugar lo llamaron Mara. Ok, entonces se llamaba Mara porque las aguas eran amargas. Así Noemí en Ruth 1:15 y 20 y 21, ella se reconoce así como una mujer amargada, como una mujer agria a causa de sus pérdidas. Pero hermanos,
el Señor no quiere que nosotros vivamos con este dolor. Quizá murió de vejez, quizá murió por un accidente, quizá le quitaron la vida injustamente. No sé de qué manera se ha dado esta pérdida de tus seres queridos, pero lo que sí sé es que todo está bajo la voluntad de Dios y no debemos dar lugar a la amargura. Punto 4 del último de los que motivos de la amargura, la falta de perdón. Hermanos, una mente desobediente no perdona. ¿Por qué digo desobediente? Porque aquí la palabra del Señor, anote estas citas. Colosenses 3:13. Está en el Nuevo Testamento, es una carta del apóstol Pablo y el Señor es muy claro con lo que quiere para nosotros como su pueblo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Acá dice hacerlo vosotros, pero en buen español, háganlo ustedes. Efesios 4:32 dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Mateo 6:14 y 15 es el Padre nuestro y dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuál es la orden? Otorgar perdón. Esa es la orden. Y aquí en el perdón es lo contrario a la amargura, que es un veneno que tú te tomas para que el otro muera. Aquí cuando nosotros perdonamos, nosotros nos liberamos. Esa es la llave, mis hermanos, póngalo ahí, la llave para ser libres de ataduras. Ponga ahí, ¿qué es perdonar? Vamos a definir qué es perdonar. Anote, por favor. Perdonar es vivir con el recuerdo. Perdonar es vivir con el recuerdo, coma, disculpando a alguien con por una acción considerada como ofensa. Disculpando a alguien por una acción considerada como ofensa, coma, renunciando a la venganza. Voy a repetir desde el principio. Perdonar es vivir con el recuerdo, disculpando a alguien por una acción considerada como ofensa, renunciando a la venganza o reclamar un castigo justo o restitución. O reclamar un castigo justo o restitución, coma, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Repito, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Punto final. Entonces, si leemos todo junto, poder perdonar es vivir con el recuerdo, disculpando a alguien por una acción considerada como ofensa, renunciando a la venganza o reclamar un castigo justo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a traer a la memoria el pasado. ¿Ha escuchado la frase perdono pero no olvido? Bueno, no ha perdonado, hermano. El perdón y el amor
son decisiones. Jesús en la cruz perdonó a sus asesinos. El Señor nos ha puesto la vara muy alta, hermanos. Anote allá Lucas 6, 32 al 36. Repito, Lucas 6, 32 y 36. ¿De qué nos habla este pasaje? Dice, porque si aman a los que les aman, ¿qué mérito tienen? Estoy parafraseando. Versión Silvia Rodríguez 2025. Porque también los pecadores aman, pues a los que aman. Y si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Acá viene algo fuerte. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, que el Señor nos está hablando esta noche. El verso 35 dice, amen a sus enemigos, háganle el bien, presten, no esperando nada de ellos, y ese será vuestro galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestros padres misericordiosos. Qué fácil es prestarle al que sabemos que tiene dinero y que nos va a devolver. Y a veces le digo, y con el 10% de interés. ¿Qué mérito tiene, hermanos? Pero al que es, que tú sabes que es tranza, o que sabes que no tiene y que está en un apuro y viene y te pide. No te amargues, mejor préstale o dale una ayuda. También pídele a Dios sabiduría, ¿verdad? Porque ¿dónde está el mérito? Si yo amo a Belencita porque va a mi iglesia, porque la veo cada domingo y es bien linda conmigo y me trae mi panecito, no es cierto, ¿eh? y yo después, recíproco, ¿no? Al que me ama le doy. Ah, no, y si no me ama, pues la ignoro, no es de mi círculo. No, amen a sus enemigos. Macarena se ríe. ¿Qué te sabes, Macarena? Les estoy viendo, ¿eh? Yo les estoy viendo. Yo entiendo también que Roberto quizá le dicta su lápiz está escribiendo allá. ¿Verdad, Roberto? Hermano Roberto. Hoy estoy contenta porque en la última clase, hoy sí puedo ver a todos. A Erika, a Huawei, a Leti, Patti, a Miguel. Qué gusto verte, que nunca te había visto en las clases. Me da mucho gusto. Joaquín y Liz, Claudia, Raquel, ahora mis hermanos, Mabel, hasta que le pongo rostro a ese hermoso nombre. Hermanos de verdad, Génesis. Hoy les puedo ver, hermano Alex y Luz, a todos. Si no dije alguno, pero hoy veo a todos. Hermanos, el Señor nos dice, han escuchado, amen a su prójimo y aborrezcan a sus enemigos. Pero el Señor nos dice esta noche, amen a sus enemigos, bendigan al que les maldice, hagan bien a los que les aborrecen y oren por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Cuánto debe durar nuestro enojo? Hermanos, no más de 24 horas. Airaos, pero no pequéis. No den lugar al diablo. Antes que el sol se levante nuevamente, ahí nosotros a tiempo a ponernos a cuentas con el Señor y con nuestro prójimo. Hermanos, el perdón es divino. Dios quiere sanar nuestro ser interior. Lo que nadie ve, ese dolor de nuestro pasado, las ofensas mentales, la violación o abuso que sufriste, el arrebatamiento o la muerte de tu ser querido, el abuso o la falta de justicia. Hermanos, perdonar tiene 3 propósitos. Anote estos, por favor. El primer propósito del perdón es embellecer a la esposa. Dice Efesios 5:27 que esto es para que a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Perdonar es para embellecer a la esposa, nosotros, su iglesia. El segundo propósito del perdón es la unificación de la iglesia. Y anote ahí Efesios 4:16 y Hebreos 12 del 12 al 14. Dice Hebreos, voy a leerle la cita de Hebreos. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, unos son más maduros, unos son menos espirituales, unos tropiezan constantemente con algún pecado. El Señor que nos está mandando como cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor que los fuertes sostengamos a los débiles. Ya no levantemos barreras. Nosotros somos los muy espirituales, los líderes, los maestros, los estudiantes del IPCO. No, aquel que tiene circunstancias que lo han llevado a fallar, nosotros sostengámoslos. Dice el apóstol, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas. Vamos a ayudar a los débiles en la fe. Y Efesios 4:16 dice que nosotros somos un cuerpo, que estamos bien concertados y unidos entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Pablo siempre usando metáforas, haciendo comparaciones de cosas físicas para... permítame, hay alguien en la sala de espera. Ok, listo. ¿Cómo funciona el cuerpo? La rodilla, la rótula, los ligamentos, todo está unido, ¿verdad? Y a la vez se une a la cadera y la cadera se une a la columna y la columna, el omóplato, la clavícula, y dice que somos un cuerpo bien concertados. Dice, cada uno según su propia actividad recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el último punto, vivir en paz. Ese es el último punto en el que el perdón cumple su propósito. Y ahí anote usted la cita de Isaías 26:3. Romanos 16:20. Le repito, Isaías 26:3. Romanos 16:20. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Quiero invitarla a que vayamos a Romanos. Es una carta muy, muy hermosa del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 16, verso 20. Es esta cita que les leí. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Nuestro Dios es Dios de paz. Él tiene la victoria. Y en esta noche quiero despedirme de ustedes con esta cita, la que leímos de Jeremías, ¿se acuerda? De que el Señor quiere sanar nuestras heridas. Y vamos a despedirnos de la clase. Jeremías 30:17, que dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Yo no sé qué estén pasando, qué vayan a pasar, si tu esposo te maltrata, si tus hijos
son ásperos contigo, o si tu esposa no se sujeta y estás batallando, o quizá estás muy bien en tu matrimonio, en tu familia, pero tienes hoy este mensaje para compartir a los que están a tu alrededor. Quiero invitarlos a orar y finalizamos. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias por todo lo que hemos visto durante este cuatrimestre. Señor, gracias por tu promesa, porque tú nos ayudas, Señor, a batallar contra nuestros pensamientos, contra los ataques del enemigo. Nos has dado una preciosa armadura espiritual para protegernos. Nos has dado tu palabra, Señor. Tú eres, Señor, nuestro libertador, nuestro sanador. Nos has enseñado mucho a través de la vida de Josué, cómo conquistó los reyes, Señor, y tú le diste la victoria. Y tú has prometido, Señor, una tierra para nosotros. Esa tierra, Señor, que anhelamos, pero también esta tierra espiritual, Señor, que debemos conquistar. Ayúdanos, Señor. Gracias por toda esta riqueza espiritual que nos has compartido y que también podamos ser instrumentos para bendecir a otros y darles este mensaje, Señor, de que tú eres el que trae sanidad, Señor. Y esta noche extiende tu mano sobre mis hermanos allí donde están, en sus hogares. Que tu Espíritu Santo toque sus vidas, Señor. Que traiga la sanidad, la restauración y que ellos también puedan traer en Cristo la libertad a los quebrantados de corazón. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y gracias por este tiempo tan maravilloso de compartir tu palabra en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Dele la gloria y dele la honra, porque hasta aquí hemos llegado. Voy a finalizar la grabación. Perdón, Permí- maestra. ¿Se puede entregar la tarea en la libreta o todo a computadora estas últimas